So tonight I want to talk about one of Jesus' first miracles. Hoy quiero hablar acerca de uno de los primeros milagros de Jesús. I love talking about his miracles Me encanta hablar de los milagros de Jesús, because it always helps me to look towards the past porque siempre me ayuda a mirar al pasado to see what God can do in the future for me. para poder ver lo que Dios puede hacer por mí en el futuro. It helps me to get my faith Me ayuda a mí from what the Bible says solidificar y me ayuda a mi fe para que no sea solo en lo que la Biblia dice, that Jesus did for people back then, lo que Jesús hizo por la gente en aquellos entonces, so I know what he can do for me now. sino me ayuda a creer que Él puede hacer lo mismo hoy para mí. And when I talk about his miracles, Y cuando hablo de sus milagros, it reminds me of the power that our God has. me recuerdo del poder que nuestro Dios tiene. Because it's easy for me Porque es fácil para mí to see God as good and Ve- generous, pensar en Dios como alguien bueno, alguien generoso, but sometimes I forget how powerful he is. pero a menudo se me olvida cuán poderoso es. And I don't know about you guys, Y yo no sé de ustedes, but I could use more of God's power in my life. pero yo podía usar más del poder de Dios en mi vida. So we are going to read a story from the Bible, Así que vamos a leer una historia aquí en la Biblia. from John chapter 6, Vamos a leer en Juan capítulo 6. Pueden buscar ahí. Juan 6. verses 1 through 14. Vamos a leer los versos 1 al 14. Verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los panes, de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. So as we look through this account from John, Así que cuando leemos esta historia aquí de Juan, I think there's 4 things that we can learn. hay 4 cosas que podemos aprender. And then I also have 4 questions we can ask ourselves. Y al final tengo 4 preguntas que nos podemos preguntar. So the first thing that I think that we can learn Así que la primera cosa que creo que debemos aprender o podemos aprender is that we all have a role in the miracle. es que todos tenemos un rol, un papel que jugar en el milagro. Everybody that we came across Cada persona del cual leímos aquí had a role to play in Jesus providing food for everybody. tuvo un rol, un papel que jugar para que Jesús alimentara a todos. Because I believe that God wants us to partner in the miracle as much as he just wants to do the miracle. Porque yo creo que Dios quiere que nosotros seamos participantes en el milagro, tanto como Él quiere hacer el milagro. If we look at the disciples, Si vemos los discípulos, they had to find the food. ellos tenían que encontrar la comida. Jesus had a plan, but still asked Philip, Jesús tuvo un plan, pero aún pidió ayuda a Felipe. to go out and find the food for people to eat. Le dijo: hey, ¿puedes ir a encontrar comida para todos? Jesus knew that he was going to do the miracle, Jesús sabía que Él iba a hacer un milagro, but still had Philip go find the food to eat. pero aún pidió ayuda a Felipe. The crowd who was hungry, Teníamos la multitud que tenía hambre. they had to split off into groups, Ellos tenían que formar grupos and they had to sit in specific y areas. tenían que sentarse.
even the people who were going to benefit from the miracle, aún los que iban a recibir el milagro, had a role to play. tenían un papel que jugar. But my favorite person who had a role to play Pero mi favorito, el personaje favorito was the young boy. fue el niño. He had 5 loaves of bread and 2 fish. Tenía 5 panes y 2 pececillos. How many of you know ¿Cuántos de ustedes saben that 5 loaves and 2 fish que 5 panes y 2 peces can't feed 5,000 people? nunca va a poder alimentar a 5,000 personas? But 5 loaves and 2 fish Pero 5 panes, 2 peces, could have fed the boy's family just fine. sí podía haber alimentado al niño o a su familia. But while everybody else was asked to do something, Pero mientras todos los demás les pidieron que hiciera algo, he was asked to give something. a él le pidieron que diera algo. And he didn't just give something, Y él no solo dio una porción, he gave everything. sino que dio todo lo que tenía. And I wonder, Y yo me pregunto, what would it look like ¿cómo sería if in the areas of our lives where we need to see God move, que en las áreas de nuestras vidas donde necesitamos ver a Dios mover, we did our part and offered what we had? si nosotros hiciéramos lo mismo, ofreciendo todo lo que tenemos? We might need to see God move in our health. Quizá necesitamos ver a Dios mover en nuestra salud. Maybe it's illness or disease, Tal vez es en alguna enfermedad. and it's maybe something that only God can heal through miracle. Y quizá es algo que solo Dios puede sanar a través de un milagro. But what if we just did what we could Pero ¿qué tal si hiciéramos lo que podemos? and began to take care of the temple that God gave us? Y comenzáramos a cuidar el templo que Dios nos dio. What if we just ate better or exercised more? ¿Qué tal si solo comiéramos mejor o ejercitáramos más? All of this Todo eso is just us doing what we can es nosotros haciendo lo que podemos so God can do what he can. para que Dios pueda hacer lo que solo Él puede hacer. If we want to see God do the supernatural, Si queremos ver a Dios hacer lo sobrenatural, then we need to do the natural entonces nosotros tenemos que hacer lo natural and let God do the super. y permitir a Dios hacer lo sobrenatural. If we do the things that we can do, Si nosotros hacemos lo que nosotros podemos hacer, God will do the things that only he can do. Dios hará lo que solo Él puede hacer. Because I believe that God won't just call us to do something beyond our capabilities. Porque yo no creo que Dios nos va a pedirnos hacer algo que no podemos hacer. He may call us out of our comfort zone, Tal vez nos llama a hacer algo con la cual estamos incómodos, but not our capabilities. pero no nuestras habilidades, no fuera de nuestras capacidades. I believe sometimes Yo creo that God que a veces wants to see us Dios quiere vernos care as much about the miracle cuidando, go ahead. as he does. He wants us to care as much as he does. Yo creo que a veces Dios quiere que nosotros anhelemos ver el milagro tanto como Él quiere hacer el milagro. And so the question I have for us tonight Así que la pregunta que tengo para nosotros hoy, that we can ask ourselves to evaluate, que podemos preguntarnos para evaluarnos, as I pray for my miracle, mientras yo oro y pido a Dios por el milagro que necesito, what's my role? ¿cuál es mi papel? Because I know that Jesus Porque yo sé que Jesús could have fed the 5,000 pudo haber alimentado los 5,000 without anybody else's help. sin que otros se involucraran. But I believe he wants the partnership with us Pero yo creo que Él quiere unir fuerza con nosotros more than he just wants to feed us. más que hacerlo Él solo. And so I encourage you, Así que yo les animo, be open with what the Holy Spirit says to you. estén dispuestos a escuchar o abiertos a oír lo que el Espíritu Santo te dice o cómo te guíe. As God speaks to us, Mientras Dios nos hable, it's not always what we expect to hear, no siempre es lo que pensamos que vamos a escuchar, but seek him in prayer pero busquemos a Él en oración and follow his voice, y seguimos su voz, whether it's what you're expecting or not. si es lo que esperaba escuchar o no. The second thing I believe we can learn La segunda cosa que creo que podemos aprender is that God wants to do a miracle. es que Dios quiere hacer un milagro. Because verse 6 tells us that he already knew what he was going to do. En el verso 6 nos dice que lo hizo para probarlo porque Él sabía lo que iba a hacer. As soon as he saw the people coming, En el momento que Él vio los 5,000 hombres y toda la gente llegando, he knew they were going to need to eat. Él sabía que iban a tener que comer.
Other accounts of the same story in different gospels en los otros libros del Evangelio talk about how the disciples nos dice encouraged Jesus to send the people home so they had time to eat while they were at home. que los discípulos le dijeron a Jesús, mira, envíalos para su casa para que vayan a comer porque aquí no hay. Jesus had options. Jesús tuvo opciones. He didn't have to do the miracle. Él no tenía que hacer el milagro. He could have sent the people home, Él pudo haberlos enviado para su casa a comer. or he could have let them just be hungry for the evening, O él pudo haberlos dejado ayunar toda la tarde. but he wanted to do the miracle. Pero él quería hacer el milagro. So the question I have Así que la pregunta que tengo es, is, do I believe ¿creo that God wants to do a miracle? que Dios quiere hacer un milagro? Because I think it's easy Porque creo que es fácil to believe that God can do a miracle, creer que Dios puede hacer un milagro. but do I believe that he wants to? Pero de verdad creo que Él quiere hacer un milagro. And this is a hard question to settle in our hearts. Y esa es una pregunta difícil a contestar en nuestros corazones. Because what happens when God doesn't do the thing we expect him to do? Porque ¿qué sucede cuando creemos y no sucede? We have to look at Scripture Tenemos que ver la escritura to see that God wants to do a miracle in our lives. para ver que Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. If we look at the death that Jesus walked through Si estudiamos la muerte de Jesús and how brutal it was, y cuán brutal era, see, whenever he was sentenced to death, cuando Él fue sentenciado a muerte, he was beaten in a brutal way. Él fue golpeado, azotado de una manera horrible. Historians tell us that the Romans fashioned a whip Los historiadores nos dicen que los romanos hicieron un látigo that had bone and rock and glass. que amarrada en las puntas tenía pedazos de huesos y de piedra o de vidrio. And those things were at the end of it, and whenever they whipped him, it would grip into his skin. Y esas cosas estaban amarradas en las puntas y cuando le dieron los latigazos, esos pedazos de hueso y otras cosas agarraron la carne y lo arrancaban. And it didn't just rip into his skin and rip it off. Y no solo le arrancaba la piel, But also, it took his muscle and his tendons and ripped those out of his body as well. pero también agarró músculo y tendones y los arrancó. He was one whiplashing away from death. Él estaba a un latigazo de la muerte. As he carried the cross to the hill Calvary, Y mientras él cargaba la cruz hacia el Calvario, they put the crown on his head. le pusieron una corona de espinas. And the crown wasn't just to mock him, Y la corona no era solo para burlarse de él, but historians tell us that the thorns that were on the crown sino los historiadores nos dicen que las espinas que estaban en la corona, when they were pressed into his skull, cuando fueron empujados ahí sobre su cabeza, would put so much pressure on his brain que hacían tanta fuerza contra su cerebro, that it would cause the most intense migraines and headaches you can experience. que causaba migrañas muy, muy fuertes. And I don't believe that he went through that death Y yo no creo que él sufrió esa muerte so that we could live a life of just average without his power. para que nosotros viviéramos una vida mediocre sin su poder. See, because the Bible doesn't say that he came to give us that life. Porque no nos dice que él vino a darnos una vida mediocre. The Bible says that he came to give us life and life more abundantly. La escritura nos dice que él vino a darnos vida en abundancia. Yeah. The third thing that we can learn La tercera cosa que podemos aprender, is that the miracle is always better than you expect it to be. que el milagro siempre es mejor de lo que uno piensa. Because if I told you that they had 5 loaves and 2 fish, Porque si yo les dijera, tenían 5 panes y 2 peces, and 5,000 people were going to try to eat, y 5,000 personas iban a intentar comerlo, you'd expect there not to be enough for everybody. uno pensaría, bueno, que cada uno con su pedacito. And if there was enough for everybody somehow, Y si es que alcanzara de alguna forma para todos, people would have just a little bit to eat and not enough. cada uno recibiría un pedacito, no más. Verses 11 through 13 Pero los versos 11 a 13 nos dice, tell us that they ate until they were too full to eat anymore. dice que comieron hasta que se saciaron. They had all the food that they could have wanted. Comieron hasta que ya no querían más.
And once everyone was done eating, Y después de que todos habían comido, there were still 12 baskets of food left todavía over recogieron 12 canastas de comida, because nobody could eat anymore. porque nadie quería más. Jesus didn't just come to feed them enough to hold them over. Jesús no vino solo a darles suficiente para que, bueno, que tenga una mordita cada uno, He gave them more than they could have ever sino que expected. les dio más de lo que podían querer. Do me a favor and put yourself in the story. Ahora, hágame favor, póngase en esa historia. Pretend that you were there with Jesus and you were one of the people who were following him. Imagínese que usted está ahí con Jesús y lo está siguiendo. So you've been following him all day. Así que has estado siguiendo a Jesús todo el día. He gets in the boat. Él sube al barco. He needs to rest and get away from all of you Él guys. necesita descansarse y alejarse de todos ustedes. But you need your miracle. Pero ustedes necesitan su milagro. So you walk around the Sea of Galilee. Así que den la vuelta ustedes caminando por todo el mar de Galilea. Jesus gets out of the boat and is walking towards you. Jesús sale al otro lado del mar y ahí están ustedes. And after all of this following and walking, you're pretty hungry. Y después de todo este caminar, porque el mar de Galilea es grande, tienen hambre. Jesus tells his disciples to tell you to sit down. Y Jesús dice a sus discípulos, díganles que se sienten. They tell you to count off into groups of 50 or 100. Les dice, mira, apártense en grupos de 50 o grupos de 100, cada uno, con un grupo aparte. And as you're waiting for more directions from the disciples, Y mientras que están esperando más instrucciones de parte de los discípulos, you're thinking, Jesus, this better be quick because I'm hungry. están pensando, uy, pero que nos den algo de comer porque tengo hambre. Finally, you see this boy walk up to Jesus Y en eso miran que a un niño que se acerca a Jesús with a couple fish and some bread. con pececillos y un poco de pan. We'd all be thinking one of two things. Y todos estaríamos pensando uno de dos cosas. Either I have to get to the front of the line, Uno, tengo que ser primero en la cola. or I'm not eating. O dos, no voy a poder comer. See, because I believe Es que yo creo that whenever we're looking for a miracle, que cuando estamos buscando un milagro, we'll just settle for anything that we can get. muy a menudo estamos dispuestos a estar contentos con lo que sea que venga. It would just be a miracle if I got anything to eat. Con que me diera una migaja sería un milagro. We wouldn't expect Jesus to fill us all up with food. Nunca imaginaríamos que Jesús iba a alimentar a todos con eso. We would just hope that we could have a scrap of something to eat. Con un pedacito, wow, sería mucho. See, if we were in that story, Si nosotros estuviéramos en esa historia, we wouldn't have been able to understand no hubiéramos podido entender how Jesus could even multiply the food that much. cómo Jesús pudo haber multiplicado tanta comida. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that his ways are higher than ours, que sus caminos son mayores que nuestros caminos. his thoughts are higher than ours. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. I think that we have to understand Lo que tenemos que entender, that we're not meant to understand everything he does. que no podemos entender todo lo que Él hace. And so the question that we have to ask ourselves Así que la pregunta que nos tenemos que hacer is, do I want to experience God's power, es, ¿quiero experimentar el poder de Dios? or am I just using him for his provision? ¿O simplemente quiero la provisión que Él puede dar? There's a difference between wanting God's power Hay una diferencia entre querer el poder de Dios and just wanting him to provide for you a comfortable life. y querer que Él provee una vida cómoda para mí. We can't always just settle No siempre podemos acomodarnos for what we think that we need con lo que pensamos que necesitamos. when God has something better than we could ever Cuando imagine. Dios tiene algo mayor que darnos. See, I think that whenever we do that, we have to lock into relationship. Get into relationship. Es que yo creo que para hacer eso tenemos que entrar en una relación con Dios And continually seek him. y constantemente buscarlo. Here's the amazing thing about what the people in the story did. Eso es lo asombrante de la gente aquí en esta historia. They walked around the Sea of Galilee. Ellos dieron vuelta al mar de Galilea. They desired to meet with Jesus so much Ellos querían estar con Jesús tanto that they walked all the way around the sea. que dieron toda la vuelta al mar. It wasn't a short walk. No era una caminata corta. It's about 13 miles. I guess I don't know if you guys do miles. Yeah. Okay. Son un poquito más que 20 kilómetros, como 22 kilómetros, To just go around one side. solo para dar la vuelta. What would it look like if we tried to seek God with that much intensity? ¿Cómo sería si nosotros
buscáramos a Dios con ese tipo de intensidad. And here's the fourth thing that I think we can learn. The miracle isn't just for you. El milagro no es solo para ti. If it was just about feeding the people, Si solo se tratara de alimentar a gente, it wouldn't have been that much of a miracle. no hubiera sido tanto el milagro. Jesus didn't want to just feed them so they were full. Jesús no quería solo alimentarlos para llenar sus barrigas, He wanted to do a miracle to display his power. sino él quería hacer un milagro para manifestar su poder. I'm sure he cared about them being full, Yo me imagino que él sí quería que fueron saciados, but let's look at verse 14. pero miremos el verso 14. When the people saw him, Cuando aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, they exclaimed, "Surely he is the prophet we've been expecting." dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. It wasn't just about feeding them, No se trataba únicamente de alimentarlos, it was about them believing in him. sino que se trataba de que ellos pusieran su fe en Él. He wanted them to believe in him Él quería que ellos creyeran en Él. more than he cared about completing the miracle for them. Mucho más, eso era mucho más importante para Él, de que la gente creyera en Él, de que fueron saciados. As we pray for God to move in our lives, Mientras nosotros oramos para que Dios mueva en nuestras vidas, we need to understand he doesn't want the miracle to stop with us. tenemos que entender de que Él no quiere que el milagro se termine con nosotros. If you need a healing, Si necesitas sanidad, he isn't only healing you to take the pain away. Él no quiere sanarte solo para quitarte dolor. He's healing you so first we believe in him, Él está sanándote para que primero confíes en Él and then we tell other people about how good our God y is. de ahí contamos a otros cuán grande es nuestro Dios. What if our miracle didn't just heal us, ¿Qué tal si el milagro que recibimos no fuera solamente sanidad para nosotros, but because we were so passionate about seeing God move in our life, sino que debido a que fuéramos tan apasionados por ver a Dios mover en nuestras vidas, that we told everyone we know about que what God did? comenzáramos a contar a todo el mundo acerca de lo que Dios había hecho para nosotros? And if you told your friend that doesn't go to church about the miracle, Y si que comenzara a contar a sus amigos que no asiste a una iglesia acerca de lo que Dios hizo para ti, and they came to church and began to follow Jesus, y ellos comienzan a asistir contigo y comienzan a seguir a Jesús, is the real miracle that you were healed, or Es that el- your friend now follows Jesus? ¿cuál es el milagro verdadero? ¿El milagro de que fuiste sanado o el milagro que tu amigo ahora sigue a Jesús? That's why Jesus gave his disciples this last command. Por eso Jesús dio a sus discípulos este último mandamiento. As he was leaving earth, he told them, "Go everywhere and tell everyone." Mientras, justo antes de salir de la tierra, Él dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. He was telling them, "Go everywhere and tell everyone what you've seen." Y Él les decía, cuénteles lo que han visto. But so here's the last question I have for us. Pero esa es la última pregunta que tengo para nosotros. Do we often forget about Jesus' greatest miracle? A veces se nos olvida del milagro más grande de Jesús. Maybe you're trying to think what his greatest miracle is. Tal vez estás pensando, ¿cuál es el milagro más grande de Jesús? Is it turning water into wine? ¿Fue cuando convirtió agua en vino? Is it feeding the 5,000 like we just talked about? ¿Es cuando alimentó los 5,000? Is it walking on water? ¿Fue cuando caminó sobre el agua? Restoring sight to the blind? ¿Cuando sanó a un ciego? Restoring hearing to the deaf? ¿Cuando sanó a un sordo? Raising Lazarus from the dead? ¿Cuando levantó a Lázaro de la muerte? That's pretty impressive, right? Eso sí es impresionante. I think that his greatest miracle Yo creo que el milagro más grande de Jesús was when he went to the cross, paid the price for our sins, es cuando Él se fue a la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, a price that we could never pay, un precio que nosotros jamás pudiéramos pagar, so that we would have the opportunity para que nosotros tuviéramos la oportunidad to walk into relationship with him. de caminar en una relación con Él. With that miracle, Con ese milagro, he defeated sin and death for all time. Él venció la muerte y venció el pecado para siempre. The Bible says in Romans La Biblia nos dice en Romanos that before we were ever able to choose him, que antes de que nosotros podamos escoger a Él, he went to the cross for us. Él fue a la cruz por nosotros. There was no guarantee No había ninguna garantía that we would ever choose him, de que nosotros íbamos a escogerle, but he still chose us to secure our eternity. pero aún Él escogió dar su vida por nosotros. So,
With that being said, that we have the opportunity to spend eternity with him in heaven, Así que, sabiendo de que tenemos la oportunidad de pasar la eternidad en la gloria con Él, why do we find ourselves keeping that miracle to ourselves? ¿por qué lo guardamos como secreto? If we share it with other people, Si lo compartimos con otros, that miracle doesn't just stop with us. el milagro no termina con nosotros. There's no telling how many people Uno no se sabe will come to know Jesus because of your obedience to tell just one other person. cuántas personas pueden llegar a conocer a Jesús debido a que usted o yo estamos dispuestos a contarle a una persona más. That miracle wasn't just for us, El milagro no fue solo para nosotros, but that miracle is now for everyone who's never met Jesus before. sino el milagro fue para todo aquel que jamás ha conocido a Jesús. So as we leave today, Así que hoy, al salir, I want to encourage you quiero animarles to remember that miracle first que recuerden ese milagro como número uno. and make sure that we're doing our best to fulfill that final command. Y asegúrense que estamos haciendo lo mejor que podemos para cumplir esas últimas palabras de Jesús, de ir y hacer discípulos. Go everywhere Ir por todo el mundo and tell everyone. y decir a todos.